No hay situación que genere más adrenalina y ansiedad que el momento en que, circulando a una velocidad considerable, el motor de tu vehículo simplemente se apaga. En un segundo, la música sigue sonando, las luces del tablero pueden encenderse, pero el rugido del motor desaparece y es reemplazado por un silencio sepulcral. Lo que sigue es una lucha física. La dirección asistida se vuelve pesada, el pedal del freno pierde su vacío y se pone duro como una piedra, y tú te quedas a merced de la inercia en medio del tráfico. Este fallo no es solo una molestia mecánica, es una urgencia de seguridad que debe ser diagnosticada de inmediato. Cuando un auto se apaga manejando, no suele ser una coincidencia caprichosa, sino la interrupción súbita de uno de los flujos vitales del vehículo, la electricidad, el combustible o la sincronización. Ignorar un evento de este tipo es jugar a la ruleta rusa en la carretera, ya que la próxima vez podría suceder en una curva cerrada o en un cruce de alta velocidad. Hoy vamos a profundizar en las raíces de este problema, analizando desde los fallos electrónicos invisibles hasta los componentes mecánicos que al fatigarse cortan la vida del motor sin previo aviso. Antes de entrar en el análisis técnico de por qué tu motor se detiene en seco, suscríbete ahora mismo. Aquí te enseñamos a reaccionar ante estas emergencias y a prevenir que tu auto se convierta en una trampa. Activa la campanita para estar siempre protegido. Una de las razones más comunes por las que un motor se rinde en pleno movimiento reside en la gestión de la energía. Muchos conductores creen que, una vez que el auto arranca, la batería ya no hace nada, pero esto es un error conceptual grave. El motor depende de un flujo constante de corriente para mantener vivos los inyectores y las bobinas de encendido. El corazón de este flujo es el alternador. Si el alternador sufre un fallo interno, como un regulador de voltaje quemado o una placa de diodos dañada, el vehículo comenzará a consumir exclusivamente la energía almacenada en la batería. El problema es que la batería no está diseñada para mantener el sistema de inyección funcionando por mucho tiempo. A medida que el voltaje cae por debajo de los 10 u 11 voltios, la computadora del auto, ECU, empieza a perder la capacidad de procesar datos. Los sensores dejan de enviar señales precisas y, finalmente, el voltaje es tan bajo que las bobinas no pueden generar la chispa necesaria. En este escenario, el auto se apaga porque se queda seco de electricidad. A menudo, esto viene precedido por una luz de batería en el tablero o por luces que pierden intensidad. Pero en autos modernos con alta demanda electrónica, el apagón puede ser casi instantáneo. Un detalle técnico que pocos consideran es el fallo en el puente rectificador del alternador. Si uno de los diodos internos se quema, el alternador puede empezar a enviar corriente alterna, AC, en lugar de la corriente continua, DC, que el auto necesita. Esto genera lo que llamamos ruido eléctrico en el sistema. Para la computadora del motor, este ruido es como intentar escuchar un susurro en medio de un concierto de rock. Las señales de los sensores se distorsionan tanto que la ECU, por pura confusión de datos, decide apagar el motor para evitar daños. Si notas que antes de apagarse, la radio tiene interferencia o las agujas del tablero se vuelven locas, sospecha de un alternador que está envenenando el sistema con electricidad sucia. Sin embargo, no todo es culpa del alternador. A veces, la falla es tan simple como un borne de batería sulfatado o flojo. Al conducir, las vibraciones del camino y los baches pueden hacer que un contacto deficiente se interrumpa por un milisegundo. En un auto antiguo con carburador, esto podría causar solo un parpadeo, pero en un auto de inyección electrónica, una pérdida de contacto momentánea reinicia la computadora, lo que corta inmediatamente el suministro de combustible y el encendido, dejando el motor muerto en plena avenida. Es imperativo revisar que las conexiones principales de tierra y los cables positivos estén libres de corrosión y firmemente sujetos, ya que un tornillo flojo puede ser el responsable de una situación de vida o muerte. Si descartamos el sistema eléctrico, debemos mirar hacia el suministro de gasolina. Un motor puede apagarse manejando si el flujo de combustible se interrumpe de manera súbita. Esto suele ocurrir cuando la bomba de gasolina, después de trabajar durante varios minutos y calentarse, sufre un cortocircuito interno o una dilatación excesiva de sus componentes térmicos. Lo traicionero de esta falla es que, mientras la bomba está fría, el auto funciona a la perfección, pero en cuanto el calor del funcionamiento y del pavimento afectan al tanque, la bomba se detiene. Otro culpable silencioso en el sistema de combustible es el relevador o relay de la bomba. Este componente actúa como un interruptor de alta potencia controlado por la computadora. Con el tiempo, los contactos internos del relevador se carbonizan o se calientan tanto que la soldadura interna se debilita. Al ir manejando, el calor acumulado en la caja de fusibles
puede hacer que el relevador se abra, cortando la energía a la bomba. El motor se apagará como si se le hubiera quedado sin gasolina, aunque el tanque esté lleno. Muchas veces, después de esperar unos minutos a que el relevador se enfríe, el auto vuelve a encender como si nada hubiera pasado, lo que confunde al conductor y le hace pensar que fue un evento aislado, cuando en realidad es el preámbulo de un fallo definitivo. Más allá de la electricidad y la gasolina, existe un componente que actúa como el director de orquesta de todo el motor, el sensor de posición del cigüeñal, conocido técnicamente como CKP. Este pequeño dispositivo tiene una tarea monumental. Le informa a la computadora del auto en qué posición exacta se encuentran los pistones y a qué velocidad están girando. Sin esta información, la computadora no sabe en qué momento exacto debe inyectar combustible o disparar la chispa de la bujía. Cuando este sensor comienza a fallar, generalmente debido al calor extremo al que está expuesto por su cercanía al bloque del motor, ocurre un fenómeno aterrador. La señal simplemente desaparece. Al perderse la señal del sensor de posición, la computadora entra en un estado de confusión total y, por seguridad, corta todas las funciones vitales para evitar que el motor se destruya internamente por una detonación fuera de tiempo. Lo que el conductor experimenta es un apagón seco, como si alguien hubiera cortado un cable con unas tijeras. A menudo, después de que el auto se apaga manejando por esta causa, el motor no vuelve a encender hasta que el sensor se enfría un poco. Esta es una de las fallas más engañosas, porque no siempre deja un rastro claro o un código de falla permanente, obligando a los técnicos a realizar pruebas de osciloscopio para detectar la interrupción de la señal en tiempo real. Íntimamente ligado a esto, encontramos fallos en el interruptor de encendido o el cilindro de la llave. Con el paso de los años y el peso de los llaveros pesados que muchos conductores acostumbran cargar, los contactos internos del switch de ignición se desgastan. Mientras vas manejando, un bache fuerte o incluso el simple movimiento del vehículo puede causar que el contacto interno se mueva ligeramente hacia la posición de accesorios o apagado. En ese microsegundo, toda la energía hacia la computadora y el sistema de ignición se corta. Es exactamente lo mismo que si tú mismo giraras la llave mientras vas a 100 km por hora. Esta falla mecánica en la columna de dirección es sumamente peligrosa porque puede desactivar también los sistemas de bolsas de aire en caso de un impacto posterior al apagado. A este complejo entramado de fallas debemos sumar los problemas en la gestión del aire y el ralentí, especialmente cuando el auto se apaga al momento de frenar o reducir la velocidad. Aquí entra en juego la válvula de control de aire de marcha mínima o cuerpo de aceleración electrónico. Si estos componentes están saturados de carbón y suciedad, no pueden reaccionar con la rapidez necesaria cuando dejas de acelerar. Al pisar el freno, las revoluciones caen bruscamente. Si la válvula está pegada o el motor de la mariposa está lento, el aire se corta por completo antes de que el sistema pueda compensarlo. El motor simplemente se ahoga por falta de oxígeno en el momento de la transición. Es un síntoma común en entornos urbanos y suele ser un aviso de que el mantenimiento preventivo del sistema de inducción ha sido ignorado por demasiado tiempo. Llegamos a la mitad de este análisis urgente y, si alguna vez has sentido ese sudor frío cuando tu auto se apaga en pleno tráfico, sabrás que esta información puede salvarte la vida. Si valoras estos consejos técnicos, no olvides darle me gusta al video. Tu interacción nos ayuda a que este mensaje de seguridad llegue a más conductores. Continuemos explorando los fallos más profundos que podrían estar acechando bajo tu capó. Siguiendo con la línea de la gestión del motor, no podemos olvidar el impacto de una computadora automotriz sobrecalentada o con soldaduras frías. Aunque las unidades de control de motor están diseñadas para soportar condiciones hostiles, no son inmortales. Con el tiempo, las vibraciones y los ciclos constantes de calor y frío expanden y contraen los circuitos internos. Si existe una fisura microscópica en la placa del circuito, el calor del motor durante un viaje largo puede hacer que los componentes se separen lo suficiente como para interrumpir el flujo de datos. En ese instante, el motor se apaga porque el cerebro del auto ha dejado de funcionar. Es una de las averías más complejas de diagnosticar, ya que a menudo requiere que el técnico reproduzca las condiciones exactas de temperatura para que la falla se manifieste nuevamente. También es vital considerar el papel de los sistemas antirrobo o inmovilizadores de fábrica. Estos sistemas están diseñados para evitar que alguien se lleve tu auto sin la llave correcta, pero un fallo en el chip de la llave o en la antena receptora que rodea el switch de ignición puede enviar una señal de robo falsa a la computadora mientras vas conduciendo. El inmovilizador, al creer que el auto está siendo operado de forma ilegal, corta el suministro de combustible como medida de seguridad. Aunque es menos común que ocurra en movimiento, las interferencias electromagnéticas o cables dañados en el tablero pueden activar este protocolo de bloqueo, dejando al conductor legítimo parado
en medio de la nada, por un error de comunicación digital. Una vez que hemos descartado los fallos eléctricos primarios, es fundamental dirigir la mirada hacia el delicado equilibrio de la mezcla aire-combustible, donde un error de cálculo puede silenciar el motor de forma fulminante. Aquí, los sensores de presión absoluta del múltiple, conocidos como MAP, o los sensores de flujo de masa de aire, MAF, juegan un papel determinante. Si estos componentes envían una señal errática debido a una contaminación por aceite o polvo, la computadora puede interpretar que el motor está recibiendo una cantidad de aire que no es real. Ante esta confusión, el sistema puede empobrecer tanto la mezcla de gasolina que la combustión se vuelve imposible de sostener. Al ir manejando, especialmente cuando sueltas el acelerador para entrar en una curva o para detenerte, el motor pierde su estabilidad y se apaga porque la relación entre el oxígeno y el combustible se ha roto por completo, dejando al motor sin la energía química necesaria para mantenerse girando. A esta inestabilidad se suman las fugas de vacío masivas que a menudo pasan desapercibidas en una inspección rápida. El múltiple de admisión depende de una presión negativa constante para funcionar correctamente, pero si una manguera principal se agrieta o si el sello del servofreno colapsa de repente, entra una cantidad ingente de aire que no ha sido contabilizado por la computadora. Este exceso de oxígeno diluye la mezcla de tal manera que el motor sufre lo que técnicamente se conoce como un corte por mezcla pobre. Es común sentir que el pedal del freno se pone rígido justo antes de que el motor se apague, lo cual es una señal clara de que el vacío del motor se está escapando por algún punto crítico del sistema, comprometiendo tanto la propulsión como la capacidad de frenado del vehículo. En un nivel más profundo y puramente mecánico, debemos analizar la sincronización del motor. Si tu vehículo utiliza una banda o cadena de tiempo, cualquier estiramiento excesivo o el fallo de un tensor hidráulico puede provocar que los tiempos de apertura de las válvulas no coincidan con el movimiento de los pistones. Aunque un salto de un solo diente en la sincronización puede no destruir el motor de inmediato, sí causará que la computadora detecte una inconsistencia grave entre el sensor del cigüeñal y el sensor del árbol de levas. Al notar que el motor no está a tiempo, el sistema puede ordenar un apagado preventivo para evitar que las válvulas choquen contra los pistones, lo que resultaría en una reparación catastrófica. Este tipo de apagado suele venir acompañado de una pérdida notable de potencia, segundos antes de que el motor se detenga por completo, y es un aviso de que la vida útil de los componentes de distribución ha llegado a su límite. No podemos ignorar el impacto del sistema de escape en la continuidad del funcionamiento del motor. Un convertidor catalítico que se ha desintegrado internamente puede bloquear el flujo de salida de los gases de combustión. Imagina que el motor intenta exhalar pero encuentra un tapón de cerámica fundida en el tubo de escape. La contrapresión resultante empuja los gases quemados de vuelta hacia la cámara de combustión, asfixiando la nueva mezcla de aire fresco y gasolina. Si el bloqueo es severo, el motor se apagará manejando porque simplemente no tiene espacio para completar el ciclo de escape. A menudo, este problema se manifiesta después de unos minutos de conducción a alta velocidad, cuando el calor expande los materiales internos del escape y termina por sellar cualquier pequeño paso de aire que quedaba disponible. Incluso el sistema de recirculación de gases de escape, mejor conocido como la válvula EGR, puede ser el responsable de este fenómeno. Si la válvula se queda pegada en posición abierta debido a la acumulación de carbón, permitirá que los gases de escape entren al motor incluso cuando estás en ralentí o reduciendo la marcha. Dado que los gases de escape no contienen oxígeno para la combustión, su presencia excesiva en el momento inadecuado actúa como un extintor interno, apagando la llama de los cilindros y deteniendo el motor de forma súbita. Es una falla que confunde a muchos porque el auto parece funcionar bien mientras estás acelerando a fondo, pero se rinde en cuanto exiges una operación suave o te detienes en un semáforo. A todo esto se añade la calidad del combustible y la presencia de agua en el tanque. En ocasiones la causa de que un auto se apague manejando no tiene nada que ver con una pieza rota, sino con una contaminación química. El agua, al ser más densa que la gasolina, se deposita en el fondo del tanque. Si al tomar una curva o frenar bruscamente, el agua es succionada por la bomba de gasolina, llegará a los inyectores de forma inmediata. Como el agua no es inflamable, el motor se apagará en el acto. Este problema es especialmente común después de cargar gasolina en estaciones con tanques subterráneos en mal estado o tras lluvias torrenciales, y requiere un drenado completo del sistema para recuperar la confianza en el funcionamiento del vehículo. Dentro del laberinto de cables y mangueras que componen un automóvil moderno, existen dispositivos diseñados específicamente para cortar el flujo de energía en caso de accidente, pero que a veces se activan sin motivo aparente, provocando que el auto se apague manejando.
Uno de ellos es el interruptor de inercia o sensor de impacto. Este componente tiene la misión de cortar el suministro a la bomba de gasolina si detecta un choque fuerte, evitando así posibles incendios. Sin embargo, con el paso de los años, el mecanismo interno de este interruptor puede volverse demasiado sensible. Un bache profundo, un tope pasado con demasiada velocidad o incluso un portazo violento pueden disparar el interruptor mientras conduces. En ese instante, el motor se apaga de forma limpia y silenciosa. Muchos conductores terminan pagando por bombas de gasolina nuevas cuando el único problema era un pequeño botón que necesitaba ser rearmado manualmente tras una sacudida del camino. De igual manera, debemos considerar el factor térmico en los módulos de encendido y las bobinas. Algunos vehículos utilizan un módulo de control de encendido que va montado directamente sobre el distribuidor o cerca del bloque del motor. Estos circuitos electrónicos son extremadamente sensibles al calor. Al ir manejando por un tiempo prolongado, el módulo puede alcanzar una temperatura crítica que altera su capacidad de conducir electricidad hacia las bujías. Al cortarse la señal de ignición por protección térmica, el motor se apaga instantáneamente. Lo más característico de esta falla es que el auto suele encender de nuevo después de dejar que el capó permanezca abierto unos 20 minutos. Es una señal clara de que los componentes semiconductores dentro del módulo han perdido su integridad y ya no pueden disipar el calor de manera eficiente, representando un riesgo constante de dejarnos varados en cualquier trayecto. Ante este panorama de fallos potenciales, es vital saber cómo reaccionar cuando el motor se rinde en pleno movimiento. Lo primero que debes entender es que, aunque el motor esté apagado, aún tienes una reserva de asistencia en los frenos para una o dos aplicaciones del pedal. No entres en pánico bombeando el freno repetidamente, ya que eso agotará el vacío acumulado y hará que el pedal se ponga extremadamente duro. Esta dureza extrema en el pedal tiene un culpable adicional, la válvula de retención o check valve del servofreno. Esta pequeña pieza de plástico asegura que el vacío se mantenga dentro del booster incluso si el motor se apaga. Si esta válvula falla, el vacío se escapa instantáneamente en cuanto el motor se detiene, quitándote ese único frenado asistido de reserva que mencionamos. Es vital que, como parte de tu revisión, verifiques que la manguera que va del motor al freno no esté cristalizada o quebradiza. Un sistema de frenos con una reserva de vacío funcional puede ser la diferencia entre un susto en el acotamiento y una colisión inevitable al quedarte sin potencia de frenado justo cuando el motor decide dejar de cooperar. Mantén una presión firme y constante para dirigir el auto hacia el acotamiento o una zona segura. Si la dirección se vuelve pesada, recuerda que no está bloqueada. Simplemente requiere más fuerza física de tu parte para girar las ruedas. Una vez a salvo, antes de intentar encender el auto compulsivamente, realiza una inspección visual básica. Busca cables sueltos en la batería o rastros de humo que puedan indicarte un cortocircuito evidente. La prevención es la única herramienta real que tenemos contra estos incidentes. Realizar escaneos preventivos, incluso si no hay luces de advertencia, puede revelar códigos de falla fantasmas que indican que un sensor está empezando a enviar señales fuera de rango. Mantener el sistema de carga en óptimas condiciones, verificar que el alternador entregue el voltaje correcto bajo carga y limpiar periódicamente las conexiones de tierra del chasis son tareas que pueden parecer menores, pero que mantienen la estabilidad del cerebro electrónico de tu vehículo. Un auto que se apaga manejando es un auto que está pidiendo atención inmediata. Ignorar este evento es aceptar que, en algún momento, la falla dejará de ser intermitente para volverse permanente, posiblemente en el peor lugar imaginable. En resumen, el hecho de que un motor se apague mientras conduces es la culminación de un proceso de deterioro o un fallo crítico en la cadena de suministros vitales: aire, combustible, chispa o sincronía electrónica. Ya sea por un alternador que ha dejado de alimentar el sistema, un sensor de cigüeñal que se rinde ante el calor, o una bomba de gasolina que ha perdido su fuerza. Cada síntoma tiene una explicación física y lógica. Comprender estas conexiones no solo te permite ahorrar dinero evitando diagnósticos erróneos, sino que te otorga la calma necesaria para manejar la situación con seguridad si llega a ocurrirte. Tu vehículo es una máquina de precisión donde cada componente depende de la estabilidad del anterior. El mantenimiento no es un gasto, es una inversión en tu tranquilidad. Un sistema de combustible limpio, un sistema de encendido con componentes de calidad y una red eléctrica libre de corrosión son las garantías que tienes para que tu motor siga rugiendo kilómetro tras kilómetro. No esperes a que el silencio te sorprenda en la autopista para empezar a preocuparte por la salud de tu motor.
El diagnóstico temprano es, sin duda, la mejor póliza de seguro que puedes tener. Si este análisis te ha resultado útil y ahora te sientes más preparado para entender las señales de tu vehículo, no olvides dejarnos un me gusta y compartir este video con tus familiares y amigos. Nunca sabemos quién puede estar experimentando estas fallas y esta información podría prevenir un accidente grave. Suscríbete para continuar aprendiendo sobre mecánica avanzada y diagnósticos que te mantendrán siempre un paso adelante de las averías. Cuéntanos en la sección de comentarios, ¿alguna vez se te ha apagado el auto en movimiento? ¿Y cuál fue la solución? Leemos todas sus experiencias para seguir construyendo esta comunidad de conductores expertos. Gracias por confiar en nosotros y acompañarnos en este recorrido técnico por las entrañas de tu motor. Nos vemos en el próximo video aquí en Coche en Riesgo, el canal donde protegemos tu seguridad, tu bolsillo y la vida de tu automóvil. Hasta la próxima, conductores.